Y qué gusto saludaros por este lado. Yo soy Cristina Bolívar y nos conectamos a través de la señal de la Radio Catalana de la Cultura y el Deporte 106.9 FM. Hoy, historias que inspiran, que nos enseñan que todo tiene un para qué en esta vida. Historias de emigración, de desarraigo, pero también historias que nos permiten soñar y creer que siempre existe una oportunidad en esta vida para marcar la diferencia. Hoy tengo una mujer maravillosa que tengo la fortuna de conocer desde hace muchos años atrás y que he venido siguiendo su carrera también desde hace 5 años aproximadamente y que cada paso me sigue inspirando mucho más. Es una mujer que habla de emprendimiento, de fortaleza y sobre todo de belleza. Es doctora especialista en cirugía oral y maxilofacial. Doctora Susan Díaz, bienvenida y qué ganas tenía de poder tenerte con nosotras hace rato, doctora. Demasiados años conociéndonos Sí. y no había podido venir. Doctora, pero lo más maravilloso es que hoy tenemos la fortuna de poder contar esa historia tan bonita, tan maravillosa, porque hay que decir algo importante, doctora. El medio de la cirugía plástica, de la cirugía maxilofacial, es un medio donde los hombres casi siempre llevan la bandera. Pero ¿cómo es que nace una mujer que sueña con marcar la diferencia y apasionarse tanto de esta área tan delicada como es el rostro, doctora? Para que tú veas. Complicado. Sí, que las tenemos que llevar complicado, sí. Pero no es imposible. Ese es un punto muy importante, doctora, porque hay una historia detrás maravillosa y es que naciste en Venezuela, Sí. emigraste a España, soñando también con poder desarrollar esta maravillosa profesión en quirófano y transformar vidas de muchas personas, doctora. Así es. Me encanta ayudar a las personas a sentirse mejor. Doctora, y cuéntame un poquito cómo es que nace esa pasión por la cirugía maxilofacial. Bueno, ya sabes que en Venezuela desde pequeñitas estamos acostumbradas a ver el Miss Venezuela y queremos estar todas bellas y arregladas como todas esas misses. Sí. Aparte, mi papá era un cirujano muy reconocido en Venezuela, que no se dedicaba a la cirugía plástica, pero yo de pequeña veía cómo leía los libros de cirugía general y aprendía y yo estaba con él y empezó a crecer como que esa pasión y esa admiración por mi papá. Y a la final, luego como que con el tema de la belleza de mi país y la nariz, al ser una de las cirugías más complicadas de la cara, si no la más, Sí. y yo soy una mujer de retos, que me gustan las cosas complicadas, Ya. pues escogí la maxilofacial justamente porque es el área de que es cabeza y cuello, que es lo que a mí me encanta. Doctora, lo has dicho muy bien, porque la nariz es como un puzzle, como un rompecabezas. Cuando llegas ahí a un quirófano y observas esto y dices, bueno, ¿y esto por dónde comenzar, no? Exactamente. Es muy complicado. Tremendo, Yo le sí. explico a mis pacientes que es como un Tetris que hay que armar bien y bonito. ¿Y cómo cambia el rostro de una persona que tiene una jiba, algún detalle en el rostro que elimina su simetría? ¿Cómo cambia después cuando hay esa afinidad en la nariz, doctora? Es Sí, impresionante, el rostro sí. cambia. Mira, he operado mujeres jóvenes y hombres también muy jóvenes y ya con 65 años incluso, que toda su vida no se habían querido operar la nariz porque le decían que no, que se acostumbraran con ese tipo de nariz, pero bueno, actualmente con todo lo que hay en Instagram, todos estos filtros, hay como que un culto ahora a la belleza y a sentirse bien, no solamente por fuera, sino por dentro, porque ya es un tema de autoestima. Pues tengo señoras que siempre habían querido eso, tenían eso como muy calladito y después de operadas, su autoestima ha mejorado tanto, se ven mucho más jóvenes, se visten diferente, o sea, la actitud cambia completamente. Doctora, yo quiero que nos vayamos un poquito atrás, quizás al pasado, a esa historia de la doctora Susan cuando decide emigrar de Venezuela. ¿Qué pasó para que tú tomaras la decisión también tan jovencita de marcharte de Venezuela? Hay un artículo de La Vanguardia muy Sí. impresionante también. Sí, en ese artículo, bueno, se resume un poco. Yo sufrí un accidente gravísimo, donde, bueno, murió mi papá.
Y bueno, yo siempre había, el pilar de mi vida era mi padre. Okay. Yo estaba en Venezuela por mi padre, porque yo siempre a la final, estudiando medicina, supe que me quería ir porque quería estudiar en lugares donde tuviese oportunidad de desarrollarme con más tecnologías, ¿no? Y Europa es una de ellas, España es una de ellas. Y bueno, al tener el accidente, ya estar en Venezuela para mí era inviable, todo me recordaba a mi papá. Y además la situación política se puso tan tensa que yo creo que fue el momento en que yo dije, mira, el pilar de mi vida no está aquí, todo está cambiando y bueno, decidí emigrar justamente. Una decisión nada fácil, porque los que lo hemos vivido sabemos que es una decisión que involucra muchísima valentía, pero sobre todo, ya te digo, doctora, que hay una competencia impresionante en tu sector. Primero, la competencia, segundo, que está liderado por una parte por hombres también. Entonces, atreverse a apostar y a querer desmarcar y decir, aquí estoy yo, una mujer que sueña, que apuesta y que quiere grandes retos. Doctora, viviste en París. También, sí. Cuéntame un poco esa experiencia también de querer seguir forjándote como profesional y estar en las grandes ciudades también, confluyendo con grandes médicos. Sí, estuve casi 2 años en París, en uno de los mejores hospitales que hay de cirugía reconstructiva, para poder formarme un poco más en esa zona, sobre todo también de quemados faciales. Que es impresionante, Sí, ¿eh? sí. Bueno, ahí hablamos de la medicina regenerativa, Correcto. reparadora, ¿no? Que yo creo que es el pilar. Mucha gente dice que, bueno, que la cirugía plástica o todo lo que tiene que ver con la cirugía maxilofacial es algo muy frío, pero hay que entender que ha nacido primero para reparar. Correcto, de hecho yo reparo muchas narices porque muchos de mis pacientes me vienen sin respirar. Fíjate, la semana pasada tuve una paciente que me dijo, no, yo respiro bien, y luego le mandé una prueba de imagen y aquello estaba que yo le dije, no, tú no respiras nada. Es porque el cerebro se acostumbra a mal respirar. Sí. Entonces, claro, y la operé, y cuando le he quitado el taponamiento, pues me dice, ahora sí respiro, Sí. me siento diferente y mejora muchísimo la calidad de vida. Doctora, ahora que hablas de la respiración, yo recuerdo que leí entrevistas que habían hecho a personas centenarias que habían llegado a los 100 años a vivir, y ¿cuál era el común denominador de estas personas? Que todas respiraban bien. Respiraban bien. Yo siempre se los digo a mis pacientes, el cerebro ha de oxigenarse para dormir bien. Las personas que duermen poco son las personas que son menos longevas y se envejecen más rápido todavía. Ay, aquí un punto importante Sí. entonces también, y recordar que la nariz no es solamente lo que vemos externamente. Correcto. Sino internamente. Internamente, doctora. Entonces, cuando están en quirófanos contigo, hay algo importante que esto me encanta, que tú solamente entonces no hablamos de belleza, sino de funcionalidad. Correcto, de funcionalidad. Yo siempre le digo a mis pacientes, no puedo operar una nariz que esté torcida, porque si yo hago una casa sobre un cimiento que está torcido, pues va a quedar torcido. Sí. Entonces hay que dejarlo todo bien alineado y bien correcto para que eso se permanezca bien toda la vida. Esto es maravilloso, doctora. Dentro de tantas noticias maravillosas que voy siguiendo en tu carrera, pues ahora has hecho también la apertura de tu clínica boutique. Sí, Clínica Oda. Esto es maravilloso y es algo que también nos llena de muchísimo orgullo, doctora. Cuéntame un poco. Bueno, es un proyecto bastante ambicioso. Empezó pequeño con un querido amigo y paciente. Okay. Bueno, nos pusimos a soñar y soñamos en grande y salió eso. Qué maravilloso, Sí. doctora. Sí. Doctora, cuéntame un poquito la ubicación, las especialidades que abarca la clínica también. Sí, bueno, mira, somos realmente una policlínica en el aspecto de, tenemos medicina estética, cirugía plástica, cirugía maxilofacial o cirugía facial, odontología, porque hacemos solamente el tema de las carillas estéticas, odontología estética. Tenemos también un centro de wellness con masajes, esteticien para limpiezas faciales. También tenemos Indiva, somos el centro Indiva porque hemos comprobado que los pacientes que se realizan Indiva postoperatorio se inflaman mucho menos, se recuperan más rápido, y lo mismo que oxigenoterapia, oxígeno a más de 100%, pues mejora también la calidad de los tejidos y también mejora el tema del envejecimiento porque lo desacelera. Entonces a la final estamos mezclando todo lo que es un tema médico estético con lo que es antienvejecimiento. Me encanta, doctora. Este es maravilloso porque además abarcamos la integralidad también de
embellecer, cuidarnos, rejuvenecer. Y de la mujer también hacemos rejuvenecimiento genital, Ok. ¿vale? Ginecoestética con un doctor excelente. Ok. También tenemos aparatología láser, el láser CO2 Fraxel para hacer dermocosmética. Y últimamente hemos incorporado nuestra ecografía para hacer ya medicina de altas capacidades, ¿de acuerdo? Para poder hacer reconocimiento facial de fillers, Ok. de la piel, Sí. y bueno, muchísimas cosas. Porque Esto ahora, es tecnología maravillosa. claro, la mejor tecnología Sí. para los pacientes. Sí, doctora, es maravilloso realmente porque ya aparte del conocimiento médico que tienes, si puedes apoyarte en la tecnología, ya sabes dónde tienes que entrar, cómo tienes que entrar y hasta dónde tienes que entrar. Y guiar al paciente. Ok, Guiar al también se le puede paciente. ver. Claro, porque a veces hay pacientes que dicen, bueno, no sé qué me han infiltrado. Y con el ecógrafo podemos hacer un reconocimiento de esto, ubicar dónde está la zona y si hay que extraer, pues se extrae ecoguiado. Y si es algo que ha sido permanente, porque tengo pacientes que le han infiltrado cosas que son permanentes, que no los Biopolímeros y estas biopolímeros, cosas, sí. que no lo sabían, pues con el ecógrafo lo podemos diagnosticar y yo como cirujana lo puedo retirar ecoguiado. Maravilloso, doctora, maravilloso. Hay una buena noticia también aparte y es que has recibido un reconocimiento extraordinario como una de las mejores cirujanas de rinoplastia en toda Europa. Tu nombre, doctora, viene sonando desde hace muchísimo tiempo en la rinoplastia ultrasónica. Correcto. Cuéntanos un poco de esto también. Pues la rinoplastia ultrasónica es la única que hago, que a veces me llaman preguntando, ¿haces otra rinoplastia? No, es que no hay forma de hacer otra rinoplastia, porque la ultrasónica es lo mejor para el paciente, ya que el postoperatorio no es doloroso. Ok. Y la inflamación es mucho menor y casi no hay hematomas. Mis pacientes a los 8 días ya están casi recuperadas. Ok, imagínate. Bueno, que la nariz es súper delicada. A veces nos Sí. damos un golpe en la nariz, lloramos. Bueno, Sí. es A todo un diferencia drama. de la tradicional, que las personas se mantenían inflamadas con los rostros llenos de hematomas hasta un mes. Claro. Y además no solamente eso, sino el dolor. Sí, Sí. el dolor, las Sí. molestias, todo lo Sí, demás. esto no. Qué maravilloso. Doctora, este reconocimiento es extraordinario porque te vimos subiendo al podio como venezolana, como especialista y como mujer también, Sí. recibiendo este reconocimiento. Cuéntanos. Sí, bueno, para mí ha sido un orgullo ser venezolana y recibir este reconocimiento también. Mujer, la primera mujer que lo, ¡Qué tremendo! sí, que lo recibe, una gran responsabilidad. Pero bueno, estoy encantada, la ceremonia fue espectacular y espero mantenerme también a esa altura, es lo que quiero. Qué bonito y Sí. qué maravilloso, doctora. Ah, ahí lo estamos viendo y qué extraordinario Ay, muchas poder estar ahí y recibir este reconocimiento. Sí, fue una ceremonia maravillosa, la verdad. Habían otras especialidades también a lo largo de Europa Ok. y bueno, la mía fue rinoplastia aquí en España también. Doctora, y hablando de la rinoplastia, ¿cuál es ese paciente que es el candidato ideal para este tipo de intervenciones? Es que no existe persona que no sea candidato, porque todos tenemos narices prácticamente. Mira, yo me dedico también mucho a la rinoplastia reparadora o de revisión. Ok. Son casos complejos en personas que han operado mal, tal vez no solo una vez, sino 2 o 3 veces. Entonces yo hago una reparación de esto. Es decir, a veces me preguntan estas personas porque son pacientes que ya tienen como que un miedo y un trauma porque lo han operado mal ya varias Wow, veces. Y lo que digo yo es que no hay nada que en esta vida no tenga remedio sino la muerte. Sí. Una cirugía bien programada, bien estudiada, siempre se puede llevar a cabo. Ok. Y ese paciente puede ser candidato a ello. Qué maravilloso. Doctora, los resultados de esta cirugía, ¿cuándo se comienzan a ver? Bueno, como toda cirugía, cirugía facial o cirugía plástica, los resultados al cabo del año es que se ven siempre los resultados finales. Pero ahora, con la última tecnología, con lo que es la rinoplastia ultrasónica y utilizar cosas de apoyo, ¿no? Medidas de apoyo o tratamientos de apoyo, como sería el Indiva, los masajes, la oxigenoterapia, y también tengo un equipo que está detrás del paciente en un seguimiento. Yo también hago un seguimiento muy estrecho del paciente para explicarle cómo han de hacerse los masajes, los drenajes faciales, ¿de acuerdo? Estos resultados, yo al retirar la férula ya ves un gran cambio y que va a ir mejorando a medida que van pasando las semanas y los meses. Esto es maravilloso. Doctora, ¿algún paciente que tú recuerdes especialmente que cuando
vio el resultado, que quizás venía un poco acomplejado, que quizás había sufrido un poco de bullying, porque aquellos que tenemos alguna cosita en la nariz, en el cole, uy, ese es el foco de atención, ¿no? Sí, tengo muchos, pero hay un querido paciente que es actor y lo Ajá. habían operado mal ya 3 veces. Dios Él mío. actuaba, claro, actuó en su físico y yo lo operé una cuarta vez. Y cuando se vio, se puso a llorar al espejo y se puso a llorar y me abrazó y me dio las gracias. Y me dijo que gracias por haberlo operado también, porque mucha gente decía que estaba loco, que tenía un problema. Y realmente yo fui la única que ¿Qué lo puedo pude entender? entender y ayudar. Doctora, esto es tan delicado cuando alguien se ha sometido a una cirugía, no tiene el resultado deseado. ¿Qué podemos decirle a ese paciente para crear conciencia? Si alguien está pensando en realizarse una rinoplastia ultrasónica, ¿por qué debe escoger un buen profesional? Hay que coger un buen profesional. Lo que pasa es que a veces es complicado. A veces ellos se culpan de no haber escogido bien a una persona. Claro. Pero es que a veces no es culpa del propio paciente, sino de la desinformación. Sí. Y yo creo que ahora, en pleno siglo XXI, hay tanta información. Sí. Tenemos Instagram, tenemos también incluso, se puede buscar si ese médico que te está revisando, que te está consultando, es colegiado o no es colegiado, si es titulado o no es titulado. Entonces siempre buscar una persona titulada, que puedas ver muchos casos, que en la visita te dé mucha confianza. Y además yo, para evitar un poco este tema, hay una simulación virtual importante que yo utilizo de un programa médico donde hay cambios fisiológicos verdaderos, no es un filtro de Instagram, para poder configurar con el paciente la nariz que pudiese quedar según su caso y su fisonomía. Eso también mejora muchísimo el tema de las expectativas. Claro. Pero sí te tengo que comentar que muchos de los pacientes que yo le he hecho la reparación de la nariz no son pacientes que no han superado su expectativa, sino que han sido realmente mal operados. Uy, esto ya es muy delicado Sí, porque quizás tú de inicio tienes un problema, pero cuando hay una mala operación, correcto. ya no es un problema, son muchos Son problemas que muchos se problemas. desencadenan. Y también hay que ver un poco el precio de las rinoplastias, Sí. porque claro, esto es como digo yo, como los coches, o sea, es tu salud. Si vas a invertir poco dinero, tal vez las medidas de seguridad de ese médico no son las adecuadas para realizar esa cirugía. Y esto es una decisión que nos puede costar realmente a largo plazo muchísimo, muchísima salud mental, mucho esfuerzo, entre otros detalles. Doctora, pero hay muchas personas también que preguntan, bueno, pero la doctora Susan solamente hace en estos momentos rinoplastias. No, no, no. Ahora yo hago todas las cirugías faciales porque en cirugía maxilofacial es una especialidad que dura 5 años y abarca todo lo que es cabeza y cuello, Ok. ¿de acuerdo? Y claro, mi core y mi pasión es la nariz es porque es lo más complejo de la cara. Y a partir de allí, como eso es lo más complejo, pues ya también, obviamente, lo Haz menos todo. complejo lo hago. Las blefaroplastias, superiores e inferiores, las transconjuntivales, que tú sabes una vez me Sí. viste hacer, otoplastias y los lifting faciales, Qué bueno. cervicofaciales. Qué bueno que ahora el lifting Sí. también, la gente ha creado muchísima conciencia y que Sí. bueno, quizás antes recurrían muchísimo al filler y teníamos en algunos casos, valga la redundancia, de overfiller, personas demasiado tratadas o con un relleno excesivo en el rostro, esas caras tan inflamadas. Ya la gente dice, bueno, hay flacidez, puedo hacer un mini lifting. Claro. Entonces, bueno, los mini lifting también cuidado con ellos en pacientes no muy jóvenes, tiene unas indicaciones específicas, porque en pacientes jóvenes el mini lifting dura muy pocos años porque la piel tiene mucha fuerza. Ok. En cambio que una piel laxa de una persona más mayor, pues el lifting o el mini lifting puede durar mucho más. Doctora, y para alguien que está pensando en hacerse algún tratamiento, hay algo en el rostro que quieres mejorar, la flacidez de la piel, mejorar el tono, entre otros detalles, ¿dónde pueden ir a visitarte? Bueno, en Clínica Oda, por supuesto. Tenemos los mejores especialistas en medicina estética. Bueno, yo también me incluyo, pero a veces también estoy mucho en el quirófano y tenemos unas doctoras excelentes también. Ahora también que vi que en Clínica Oda, pues también el tema del trasplante capilar, que es un punto muy importante. Hoy sí, se me había olvidado decirte, Sí. qué bueno que lo has recomendado. Sí. Sí, tenemos para hacer trasplante capilar y bueno, obviamente también hacemos todo lo que es la cirugía facial, blefaroplastias, bichectomías, lip lift.
Y sobre todo también para pacientes que quieren, quizás a veces nos gusta a las mujeres entendernos Sí. con mujeres. También, Sí. ¿qué les decimos a esas mujeres? Entendernos con Sí, mujeres. que sea una doctora que te atienda, porque sabemos que quizás como mujeres, bueno, ella entenderá que si soy madre, cómo puedo gestionar mejor un postoperatorio o cómo me Claro. puedes responder mejor Claro. algunas dudas que yo tenga. Claro, claro. No, no es que yo esté en contra de los hombres, obviamente que no. No, Pero yo a veces también me atiendo con mujeres porque siento que me pueden entender mejor, Sí. a veces son un poco más delicadas, más detallistas, que no diga que no haya que no, pero bueno, para gustos los colores. así es. Y también pronto tendremos cabinas de bronceado y también de electroestimulación. Bueno, ya Sí, recibimos sí, sí. el, De el todo. verano de la mejor forma. Doctora, Sí. muchas gracias. Ha sido A ti. maravilloso conversar Un contigo placer. y un honor, doctora, realmente que como venezolana, como mujer, sigas marcando una pauta y metiéndote en esos caminos que son complicados para decir que, bueno, que las mujeres cada vez vamos abriendo más caminos con responsabilidad, con emprendimiento. Como tú también, Sí, doctora, qué Cristina. lindo. Así que muchísimas Qué gracias bella, por doctora. haberme invitado a tu programa. Y aquí estamos, mujeres luchadoras al poder. Claudia detrás de cámaras Eso. también, mi directora de marketing. Así Eso. que muchísimas gracias. Nosotros ya volvemos con mucho más. Gracias.